Las 1000 vidas de la historia me absolverá. Este año se cumple el centenario de Fidel Castro. Su presencia como líder político y constructor de la nación y el Estado cubanos son innegables. Ni siquiera sus más famosos opositores han podido contenerse en escribir cientos de páginas dedicadas a él. Ellos con una fortuna menos portentosa. Sin embargo, Fidel, que es cubano, también es latinoamericano. Pertenece a los anales de la historia del continente, de sus gestas por la liberación nacional y de los esfuerzos por conducir un proceso más allá de los límites liberales que se han impuestos como los dominantes. No existe una sola manera de pensar su presencia como líder y constructor político. Cierto es que, a diferencia de figuras como el primer marxista del continente, el peruano José Carlos Mariátegui, la suya no fue una actividad que pueda aquilatarse exclusivamente en el derrotero de escritos. La dificultad de su estudio versa, en primer lugar, en decidir si es procedente diferenciar la parte eminentemente práctica de la reflexiva. Y es que en Fidel, voz, palabra y hecho están unificadas. No es casual que la mayor parte de la voluminosa palabra de Fidel sea, en realidad, su voz. Hoy es imposible calcular cuántos discursos pronunció, y aun cuando hay esfuerzos para recuperarlos, siempre puede aparecer alguna referencia que se pueda sumar a la lista. Sea en la Organización de las Naciones Unidas, en los congresos del Partido Comunista, en las reuniones bilaterales con otros jefes de Estado o en las diversas actividades locales como jefe político frente a sindicatos, asociaciones de mujeres o de productores agrícolas. Estas manifestaciones transitan de la voz al texto escrito. Más aún, Fidel es quizá el personaje que más entrevistas en forma de libro ha producido. Estas van de las famosas conversaciones con Gianni Mina, Frei Beto, Ignacio Ramonel, a sus variaciones locales, como las que en México entregó a diversas publicaciones. Que en Fidel se confundan la acción, la voz y la palabra es algo relativamente inédito para la historia de las ideas políticas. Y aunque no fue su primer discurso, La historia me absolverá guarda un lugar especial. Aquella locución pronunciada ante una audiencia reducida tras los hechos del 26 de julio de 1953 se convirtió en un texto que tuvo que escapar de la censura carcelaria y de ahí pasar a largo periplo para su publicación. La epopeya se encuentra en el libro Pequeña Gigante, Historia de la historia me absolverá, de Marta Rojas. En él se retrata el periplo que 3 mujeres, entre las que se encontraba Aide Santa María, recorrieron para sacar, imprimir y distribuir aquel discurso. La gesta es ya de por sí digna de rememorarse ante la atmósfera represiva de la dictadura. El objetivo trazado por Fidel era imprimir 100.000 ejemplares, lo que no logró cumplirse. Demasiadas complejidades atravesaban en el camino, entre la represión y las dificultades técnicas, de tal manera que no alcanzó la popularidad sino hasta el triunfo de la Revolución de 1959. Desde ese momento, la eclosión del texto se ha vuelto sorprendente. No sería exagerar que se trata del documento político más editado de la segunda mitad del siglo XX e indudablemente ocupa el primer lugar entre los de origen latinoamericano. Aquello resulta evidente por la presencia del Estado cubano en tanto Estado editor, como le llama Sebastián Reveramir. Numerosas ediciones han ido y venido a lo largo de décadas. En la isla, además, sindicatos u otras asociaciones han contribuido con la ampliación de su impacto. Igualmente, las ediciones realizadas en América Latina son francamente incontables. Su traducción se ha extendido a numerosos idiomas, del ruso al chino, del inglés al francés, del tamil al húngaro, por mencionar solo algunos. En su Ese sol del mundo moral, Cintio Vitier describe el texto de la siguiente manera. Desde los puntos de vista jurídico, histórico, político y social, La historia me absolverá es una pieza ética de primera magnitud, epílogo del asalto al Moncada, fundamentación ideológica de la generación del centenario en trance de convertirse en movimiento 26 de julio y prólogo al desembarco del Granma y a la campaña de Sierra Maestra. Que el discurso fuera pronunciado en 1953, año del centenario de José Martí, demarcó la primera aproximación, la estirpe republicana que recorre de abajo arriba el texto. No por nada Fidel reclamó que el autor intelectual de la intentona revolucionaria era el apóstol Martí. Con el tiempo, otras lecturas vendrían después, destacándose la leninista, que será motivo de otra reflexión.
Sin embargo, lo que me interesa destacar es la potencialidad que animó la proclama. La justicia, atrás de las gestas nacional revolucionarias o de liberación nacional que han sacudido nuestro continente, no privan ni resentimiento ni odio, sino el puro deseo de justicia. Esa justicia que hoy está ausente en el trato que se le da al pueblo cubano y que es imperioso restaurar. De tal manera que aún hay mucha historia para la historia me absolverá.